Constituye un motivo de satisfacción el poder avanzar juntos en el recorrido que hemos iniciado en el estudio profético del libro del conflicto de los siglos. Reciban todos donde se encuentren y en la hora en que se encuentren un saludo cordial de parte de un servidor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. El apóstol nos dijo ahí de la siguiente manera: y en virtud de la revelación que ya había recibido de parte del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y luego en el versículo 7 nos dice: porque el misterio de iniquidad ya opera o ya está obrando. Pero vamos a pedir sabiduría del cielo para poder ser sensibles al mensaje que en esta hora vamos a tener de su palabra. Gracias, Padre Celestial, por tus misericordias. Ayúdanos a ser sensibles para captar lo que tú quieres que captemos y podamos tener la impresión del corazón que necesitamos. Que siempre podamos decidir colocarnos de parte de la verdad y la justicia en medio de las tinieblas del error. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El misterio de iniquidad operó, como dice el título de nuestro capítulo 3, en una era que se caracterizó por las tinieblas espirituales. El apóstol Pablo dijo: ya está obrando. En su época se veían que se introducían errores que prepararían el desarrollo del papado. Y hubo, por supuesto, toda una estrategia. Y nosotros leemos respecto a esa estrategia que poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas. Solapadamente es encubriendo, tapando, ocultando algo. Entonces, tanto solapadamente como a hurtadillas y después con más desembozo, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo entraron en la iglesia cristiana. Como ya leímos en el versículo 7 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo dijo que en sus días ese misterio de iniquidad ya estaba operando, ya estaba obrando, pero había algo que lo detenía. ¿Qué era eso? La fe y la influencia de los apóstoles, junto con las persecuciones, porque durante las persecuciones ya físicas y violentas, la fe o es genuina o no existe. Pero vimos en el capítulo anterior que Satanás estaba siendo derrotado con cada mártir y por lo tanto cambió de estrategia. Interviene el Estado. Dentro de ese proceso del desarrollo del misterio de iniquidad encontramos con que intervino el Estado y promulgó libertad religiosa. Constantino, el emperador de Occidente, se convirtió nominalmente, nos dice la página 53, se convirtió en el 313 y ese mismo año, junto con Licinio, el emperador de Oriente, promulgaron el Edicto de Milán en febrero del 313. Y en ese edicto se leía lo siguiente:
textualmente: todos los súbditos, incluidos expresamente los cristianos, se les autoriza a seguir libremente la religión que más les parezca. ¡Oh, qué alivio! Que los dejen de perseguir como a fieras, que los dejen de seguir inclusive en las cuevas donde se han refugiado. ¡Qué alivio!, pensamos. Así empezaron las cosas. Pero poco más adelante, en el año 321, hubo un adulterio. Y decimos adulterio porque Constantino proclamó un decreto instaurando el domingo como día de fiesta. Y digo adulterio porque la Biblia llama adulterio a la unión de la Iglesia y el Estado. Son dos entidades que no deben juntarse. Es una unión ilícita y Apocalipsis lo presenta como adulterio o fornicación. Luego, en el proceso, solapadamente y a hurtadillas primero, pero después con más desembozo, en ese proceso, el 27 de febrero del 380, el emperador romano de Oriente llamado Teodosio, junto con el de Occidente llamado Valentiniano, establecieron un decreto por el que declaró que el cristianismo era la religión oficial del Estado y estipuló un castigo a quienes practicaran cultos paganos. Fue vencido el paganismo, según parece. Pero no hubo tal. El paganismo, que parecía haber sido vencido, nos dice nuestro estudio, vino a ser el vencedor. ¿Por qué? ¿Por qué vino a ser el vencedor? Porque sencillamente los paganos se trasladaron de el atrio pagano al atrio llamado cristiano, pero trajeron su mudanza y les fue aceptada y fue adoptada. Y esa mudanza que trajeron fueron sus doctrinas, las del paganismo, sus doctrinas, sus ceremonias y sus supersticiones. Y se hizo ahí una simbiosis, una mezcla. Y nosotros leemos en la página 54 que esta avenencia, o sea, este acuerdo, esta comprensión, este entendimiento, este arreglo, este acuerdo, esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía, como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Y ese gigantesco sistema de falsa religión es la obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Ahora, hubo un punto vital que había que colocar en la base para poder engañar. Y ese punto vital fue suprimir las escrituras. Suprimir la palabra de Dios. Bien sabía Satanás que las sagradas escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños y para oponerse a su poder. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad, el usurpador papal, o establecer esa autoridad a través del usurpador papal, Satanás necesita que el pueblo ignore las escrituras. Y es que esto es lámpara. Lámpara en un sendero donde predominan las tinieblas densas del error y donde se camina sobre abismos. Cuando eso es así, hay que fijarse en la luz de la lámpara para sentar cada pie.
Pero no solo eso. Esto también, y ella misma nos dice, es un escudo. Un escudo contra el cual se estrellan los dardos de fuego del maligno. Jesús usó ese escudo de la palabra cuando era tentado por Satanás a través de las diversas personas. Y Jesús decía, escrito está, ese es el escudo. Y además, esto es un agente purificador de los problemas que tenemos internos y externos también en el mundo en que nos desenvolvemos. ¿Con qué limpiará el joven tu camino o su camino? Con guardar tu palabra. De modo que suprimir la Biblia nos quedamos sin lámpara, sin escudo y sin agente purificador. Esa fue la lógica de la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación, inclusive so pena de muerte. Y fue así como en medio de esas tinieblas el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Conseguido suprimir lo que descubría el error, Satanás hizo lo que quiso. Y entonces Satanás empezó a desarrollar lo que estaba profetizado 600 años antes de Cristo. Y vamos a encontrar esos puntos y los vamos a desarrollar en nuestro estudio. El profeta Daniel, y vamos al libro de Daniel, en el capítulo 7 y el versículo 25, Dios le había mostrado y se había profetizado lo siguiente. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano por tiempo, tiempos y medio tiempo. Luego en Daniel 8:11 nos dice, por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Luego en los versículos 23 al 25 del capítulo 8. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no por su propia mano, no por propia fuerza, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará. Esto estaba profetizado, repito, 600 años antes de Cristo. Y vamos a hacer un recorrido por los puntos que acabamos de leer en estos versículos. En primer lugar, leímos que pensaría en mudar los tiempos y la ley. Y nosotros leemos en el capítulo de estudio que para dar a los convertidos al paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo en el culto cristiano la adoración de las imágenes y las reliquias. Este sistema de idolatría fue sancionado, nos dice, por un concilio general, y ese concilio fue exactamente el segundo concilio de Nicea en el año 787 de la era cristiana. Ahora, una cosa lleva a la otra. Hubo que cambiar la ley para dar un campo a las imágenes que traían los paganos. Roma borró el segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes y subió el segundo, o digo mejor, el tercero al segundo, y así fue subiendo cada mandamiento al anterior, pero se acabaron porque apenas había 9, entonces el noveno lo partió en 2 y dijo,
Noveno mandamiento, no codiciar los bienes ajenos, y el 10º, no codiciar a la mujer de tu prójimo, cuando ambos son codiciar y están en uno solo. Así es de que se quiso cambiar la ley, porque no se puede cambiar la ley de Dios. Dios obra para que su ley no sea cambiada, no importa que en un momento dado en un mundo triunfe el error y la gran mayoría no conozca esa ley. Pero eso fue lo que hizo Roma, pensó en cambiar la ley. Y otro de los cambios sacrílegos fue el cambiar el sábado al domingo. Al principio, leímos, no se hizo esto abiertamente tampoco, sino con gran sutileza. Satanás procedió con sutileza y con antelación. Vamos a leer en la página 56, donde dice así: con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos antes del advenimiento de Cristo para que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga. Les recuerdo que en las leyes farisaicas, en esas cientos de leyes, si una gallina partía un huevo, no se lo podían comer. O digo mejor, si una gallina colocaba un huevo en sábado, no se lo podían comer porque la gallina había trabajado. Leyes como esas, por ejemplo. Y entonces Satanás nos sigue diciendo, aprovechándose de esa falsa luz, hizo menospreciar el sábado como una institución judaica, mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre. El diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y abatimiento. El domingo entonces fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo, eso fue lo que se dijo, y se celebraban servicios religiosos ese día. Sin embargo, se le consideraba era como un día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado. Pero ahí fue que llegó Constantino y en el decreto que referimos antes, que vamos a leerlo enseguida, el 7 de marzo del 321, él decretó lo siguiente: que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Empero que los labradores atiendan con plena libertad el cultivo de los campos. Esto está tomado del Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano en el artículo titulado Domingo. Pero no paró ahí el asunto. Se convocaban de vez en cuando grandes concilios, en la cual se reunían los dignatarios de las iglesias de casi todas las partes del mundo. Y en esos concilios, el día de reposo de Dios, el sábado, era un poco más deprimido, mientras que el domingo era un poco más exaltado. De modo que siguieron leyes cada vez más estrictas y finalmente, nos dice el Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano en el artículo referido, domingo, finalmente, en el siglo VIII se aplicaron con todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado bíblico. Ese cambio, como ya dijimos, tuvo como pretexto la resurrección. Y ese cambio es reconocido por la Iglesia Católica como efectuado por su presunta autoridad. Y de los tantos testimonios, voy a leer uno textual y a referir otro de la historia. Un sacerdote de nombre Canon Caferata, en el Catecismo Explicado, página 89, escribe lo siguiente: el día de reposo de los judíos era el sábado. Nosotros los cristianos santificamos el domingo. La Iglesia, por el poder que le concedió el Señor, cambió la observancia del sábado al domingo.
Los protestantes, quienes profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola, y que afirman no creer nada que no se encuentre en la Biblia, deben estar medio confundidos al observar el domingo. Cuando Dios dijo claramente, santificarás el sábado, la palabra domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia y por lo tanto los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. No es él solo el que dice esto, que se está obedeciendo la autoridad y que entonces también la tradición está por encima de la palabra de Dios. Les cuento que en el Concilio de Trento, que ha sido el concilio más largo que se ha efectuado en la historia, duró 18 años, desde 1545 a 1563. Había una tensión y una gran discusión, porque había obispos que habían sido impactados por la Reforma, y se estaba discutiendo quién tenía más autoridad y cuál era la autoridad final, si la tradición o la Biblia, porque la Reforma estaba trabajando fuertemente con el principio de la Biblia y la Biblia sola, y que la Biblia estaba por encima de todo. Y estaban en esa discusión cuando entró el arzobispo de Regio y les dijo: señores, ¿ustedes qué discuten? ¿Cuál es el día según la Biblia de guardar? Todos sabían, el sábado. ¿Qué día guardan los protestantes? Oh, el domingo. Entonces, ¿qué quiere decir? Por más que en el discurso ellos digan que la Biblia, sin embargo en el hecho y en la realidad ellos reconocen que la tradición y la voz de la Iglesia está por encima de la Biblia, porque ellos guardan el domingo. De modo que eso está muy claro. ¿Ustedes qué discuten? Tremendo. Tremenda razón del obispo de Regio. Se le hace el honor y se obedece la autoridad papal cuando se guarda el domingo. En segundo lugar, nosotros leímos en la profecía de Daniel que por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Eso qué significa? Bueno, la Biblia enseña que después del pecado se necesita un mediador para comunicarse con Dios. Dios estableció el sacerdocio en el Antiguo Testamento, el cual fue reemplazado, ese sacerdocio, por aquel único sacerdote mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que la Biblia dice. 1 Timoteo 2:5, ahí leemos: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso es corroborado en el libro de Hebreos, capítulo 7 y el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y en Hechos 4:12 nos enfatiza aún más: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero el sistema apóstata dijo que María era corredentora y que era mediadora también. Y es interesante que esa idea empezó a gestarse en el siglo II. Y la historia dice que eso fue con Ireneo, discípulo de Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Sin embargo, en los primeros inicios no tuvo éxito esa teoría, pero sistemáticamente por primera vez, a fines del siglo X, en un libro titulado La vida de María, escrita por un monje bizantino llamado Juan el Geómetra,
Ahí se describe a María como unida a Cristo en la totalidad de la obra de redención. Y esto, por supuesto, es todo una herejía, porque María misma dijo: mi alma se regocija en Dios mi Salvador. Ella misma dijo que necesitaba un Salvador, un Redentor, de modo que no puede ser ni salvadora, ni corredentora, ni mediadora de nadie. Nosotros seguimos leyendo en la profecía de Daniel un tercer punto que queremos destacar. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Y al comenzar el estudio leímos que solapadamente y a hurtadillas. Ese proceso de sagacidad para que el engaño prospere se hizo evidente también con el culto a las imágenes, la cual fue una de esas corrupciones del cristianismo que se introdujeron de esa manera furtiva. No se introdujo de golpe como otras herejías. Se introdujeron en un principio las imágenes no para ser adoradas, sino para que sirvieran como libros que facilitaran la tarea de enseñar a los que no sabían leer o para despertar sentimientos de devoción. Pero eso lo llevó finalmente a alejarse de Dios y a adorar las cosas creadas en vez del Creador. Por así decirlo, se cristianizó el paganismo, porque entró entonces el animismo en todas las formas y lo que se hizo fue cambiarse de nombres. A Semíramis, Afrodita o Venus o Istar o Astarte, en fin, los nombres que tenían las deidades paganas, ahora se le colocó el nombre de María. Y no tenemos el tiempo para detallar cada herejía y cada engaño. El apóstol Pablo nos dijo en 2 de Tesalonicenses 2, todo engaño de iniquidad. Engaño incluso con escritos adulterados. La donación de Constantino y las decretales pseudo-isidorianas, que se calcula que fueron fraguadas en el siglo VIII, durante 800 años sirvieron para engañar al pueblo. En esos documentos fabricados y falsos se descubrieron decretos conciliares de los cuales nadie había escuchado, y en esos decretos se establecía la supremacía papal por encima de todo. Y un pueblo que, como ya dijimos, no tenía la lámpara, pues no sabía distinguir entre la verdad y el error. En el año 538, con el decreto de Justiniano, que elevó al obispo de Roma por encima de los demás, se marcó el principio de la Edad Media. Y a medida que crecía el poder del papado, las tinieblas se hacían más densas. Y voy a enumerar rápidamente unas cuantas doctrinas de tinieblas, por supuesto. En primer lugar, la inmortalidad natural del hombre y su estado consciente después de la muerte. Reducidamente decimos la inmortalidad del alma. Ahora, sobre esta falsa doctrina se fundaron otras. Y sobre esta se fundó la invocación de los santos y la adoración a María. Se fundó también la doctrina del infierno o fuego eterno para los que mueren impenitentes. También sobre ella se armó la doctrina del purgatorio, que es un lugar de tormento, en el que las almas que no han merecido eterna condenación e ir directo al infierno, entonces deben purgar o ser castigados por sus pecados, y una vez se limpien, entonces pueden ir al cielo. También apareció la idea del limbo, el lugar donde van las almas no bautizadas, especialmente la de los niños. Y eso dio paso a las indulgencias. ¿En qué consistía eso?
en que a todos los que participaran en las guerras que emprendía el pontífice para extender sus dominios, castigar a los enemigos y a los que no estuvieran de acuerdo con él, se les concedía pleno perdón de los pecados pasados, presentes y futuros, y el perdón de todas las penas y castigos que merecían por sus fechorías. Luego tenemos también que apareció la doctrina de la misa, la cual suplantó de manera blasfema y grosera la institución sagrada de la Cena del Señor. Pues en la misa los sacerdotes afirman todavía que con sus palabras pueden convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre verdaderos de Cristo. Introdujeron también la penitencia, la salvación por obras, la infalibilidad papal. Y luego, creo que en la cumbre de la blasfemia, el Papa como Dios. En el derecho canónico, en un pasaje que forma parte de ese derecho canónico, el Papa Inocencio III, de quien vamos a hablar brevemente luego, él declara que el pontífice romano es vicario de Cristo en la tierra, no de un mero hombre, sino del mismo Dios. Cuando usted examina la palabra vicario, eso significa una persona que ejerce las funciones de otra total o parcialmente. Y entonces el Papa, según Inocencio III y la teología católica, ejerce en la tierra las funciones de Dios. Vamos ahora a Daniel 8, 23 al 25. Hemos mirado la parte religiosa, digamos, doctrinal. Hemos mirado las herejías ponzoñosas que trajeron tinieblas terribles al ser humano. Pero en Daniel 8, 23 al 25 nos habla de otra cosa. Y nosotros leímos lo siguiente: se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Destaquemos varios puntos. Número 1. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. La fuerza se la dio el Estado, y como ya vimos en ese adulterio que empezó Constantino. Ya mencionamos ese decreto de Constantino en el siglo IV, y eso fue tremendamente reforzado por el decreto de Justiniano en el siglo VI, con los cuales la Iglesia adquirió un enorme poderío que fue aumentando. Y ese poderío lo usó para causar, segundo punto, causar grandes ruinas. Entre esas grandes ruinas no podemos dejar de mencionar las famosas cruzadas. La historia nos cuenta que ocurrieron entre los años 1096 y 1291. Fueron 9 expediciones militares y religiosas impulsadas por el papado para recuperar los santos lugares, allá Jerusalén, que estaba en manos de los infieles, se dijo. Hubo una ruina resultante de eso entre el pueblo, pérdida de millares y millares de vidas, y se conquistaron nuevos lugares para la corona papal. La más, diríamos, infame de esas cruzadas fue la cruzada de los niños, en la cual reunieron 30.000 niños, dizque por su inocencia ellos sí podían derrotar a los infieles. Esos niños fueron lanzados a la muerte, fueron lanzados a la esclavitud y al abuso del cual fueron objeto por los vencedores, que obviamente fueron vencedores de los niños, los musulmanes y aquellos contra quienes iban a pelear supuestamente para recuperar los santos lugares. Causaría grandes ruinas. Además, como tercer punto nos dice que prosperaría,
y que haría arbitrariamente y destruiría a los fuertes. Mientras se estaba arruinando al pueblo, el papado se fortalecía y ese papado llegó a la cima con dos hombres, con Gregorio VII e Inocencio III. El famoso Hildebrando, Gregorio VII, y Lotario di Conti de Segni, Inocencio III, al punto de que ellos humillaron reyes y emperadores. Y en nuestro estudio, nosotros vimos el incidente cuando narra la manera como Gregorio VII trató al emperador alemán Enrique IV. Por haber intentado desobedecer la autoridad papal, dicho monarca fue excomulgado y destronado. Aterrorizado ante la deserción de sus propios príncipes, que por orden papal fueron instigados a rebelarse contra él, Enrique no tuvo más remedio que hacer las paces con Roma. Acompañado de su esposa y de un fiel sirviente, cruzó los Alpes en pleno invierno para humillarse ante el Papa. Y un detalle que no está aquí es que el Papa, cuando supo que venía Enrique IV, se retiró más adentro al castillo de Canosa, hasta donde tuvo que llegar Enrique. Habiendo llegado al castillo donde Gregorio se había retirado, fue conducido, despojado de sus guardas, a un patio exterior y allí, en el crudo frío del invierno, con la cabeza descubierta, los pies descalzos y miserablemente vestido, esperó el permiso del Papa para llegar a su presencia. Solo después que hubo pasado 3 días ayunando y haciendo confesión, condescendió el pontífice en perdonarle. Y aún entonces le fue concedida esa gracia con la condición de que el emperador esperaría la venia del Papa antes de reasumir las insignias reales o de ejercer su poder. Gregorio, envanecido con su triunfo, se jactaba de que era su deber abatir la soberbia de los reyes. Ahí tenemos una muestra. Pero el papado llegó a su cima, a su cúspide, fue con otro hombre llamado Inocencio III, muy inteligente, abogado, astuto político, de carácter impulsivo, gozaba de gran prestigio. Escuchen, elegido papa cuando solo contaba 37 años, ha sido caso único en la historia. Inocencio, que se llamaba Lotario, empezó su reinado asumiendo el principio de la preeminencia del poder pontificio que había colocado como base Hildebrando, en el cual se hablaba de las dos espadas, la espada espiritual y la espada temporal. Y la espada temporal tenía que estar sometida y al servicio de la espada espiritual. Y voy a mencionar rápidamente algunas de las operaciones de Inocencio III. En Francia favoreció a Felipe II. Intervino luego en la proclamación de Juan II Caloján de Bulgaria. En Castilla ordenó la cruzada contra los almohades musulmanes. Fue obedecido por el rey Alfonso VIII de Castilla, por el rey Sancho de Navarra, por Pedro II de Aragón y por Alfonso II de Portugal. A Pedro II le dio el reino de Aragón en vasallaje y le coronó en el 2014. En Inglaterra, y aquí hay una analogía con Hildebrando tuvo sus controversias con Enrique IV de Alemania y Inocencio controvirtió con Juan sin tierra, el emperador de Inglaterra. Juan sin tierra le objetó y entonces Inocencio lanzó el famoso interdicto sobre Inglaterra en 1208. Juan resistió hasta 1213, pero finalmente tuvo que ceder declarándose vasallo de la Iglesia.
Entonces Inocencio III, como soberano feudal de Inglaterra, anuló la Carta Magna el 24 de agosto del 2015, que había sido firmada por el rey Juan sin tierra. Estos y otros asuntos demostraron que Inocencio realmente se sentía rey de reyes con capacidad de arbitrio sobre todos los asuntos políticos europeos. Y algo de lo cual nuestro estudio nos dice en la página 64 que en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. Permítame, hacemos historia. Inocencio predicó una cruzada contra los albingenses el 18 de junio de 1209, siglo III. Y con esa cruzada se dio comienzo a la Inquisición. ¿Qué pasó en esa cruzada? Uno de los episodios fue la matanza de Béziers, una población cuyo dato más conservador le atribuyen 10.000 habitantes. Y en general esto que hizo en Béziers se extendió en otros lugares también, pero Béziers fue el primero y el centro mayor, por eso se cuenta más en la historia. Allá vivían conjuntamente los hugonotes, que eran quienes había que ajusticiar por herejes, vivían con los católicos en Béziers. Cuando llegaron y frente a la disyuntiva de cómo saber quiénes eran, le preguntaron a Inocencio, ¿y cómo vamos a distinguir a los católicos de los hugonotes? Inocencio, sin pensarlo dos veces, de una manera muy rápida y contundente, resolvió el problema diciendo, mátenlos a todos, que Dios los va a separar allá en el cielo. Esa era la situación, ese era el espíritu, esa era la manera. El apogeo del papado, escribió el historiador Wiley. Ese apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Y durante siglos, Europa no progresó ni en las ciencias, ni en el arte, ni en la civilización. Permítanme terminar con el párrafo con que concluye este capítulo. La condición en que el mundo se encontraba bajo el poder romano resultaba ser el cumplimiento espantoso e impresionante de las palabras del profeta Oseas. Mi pueblo está destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado con desprecio el conocimiento de Dios, yo también te rechazaré. Puesto que te has olvidado de la ley de tu Dios, me olvidaré yo también de tus hijos. No hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay más que perjurio y mala fe y homicidio y hurto, adulterio. Rompen todo. Y en un charco de sangre toca a otro. Oseas capítulo 4, versículos 6, 1 y 2. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. Bien, hermanos, amigos, no tenemos en este punto buenas noticias, porque esta misma historia se está repitiendo. Y llamo su atención a algo. Se necesitaron 500 años para que apareciera Inocencio III a partir del decreto del emperador Justiniano en el siglo VI. Pero ahora, comparativamente con lo anterior, en pocos años, a partir de 1929,
cuando fue restaurado el poder temporal papal con los terrenos pontificios por el decreto de Benito Mussolini, en pocos años el poder político y temporal del papado ha venido afianzándose. Ahora, permítanme leerles un fragmento del Concilio de Letrán que se efectuó bajo Inocencio III. Escuchen bien. A poco tiempo de culminar su vida y su pontificado, en 1215, Inocencio III convocó al Cuarto Concilio de Letrán, uno de los más importantes de la época, en el cual se trataron temas políticos y en especial se dictaron deberes y derechos para prácticamente todas las clases sociales. Repito, porque necesitamos tener bien en cuenta esto. En ese concilio, en la cúspide del poder romano, se trataron temas políticos y en especial se dictaron deberes y derechos para prácticamente todas las clases sociales. Tenga la bondad, hermano, amigo. Tenga usted la bondad, tómese la molestia y lean la última encíclica de Francisco I, titulada Fratelli Tutti, y que la conocimos en octubre del año pasado, hace recién 5 meses. Miren a ver en esa encíclica qué hay de política. Examinen ahí qué deberes y derechos de las clases sociales se estipulan de una manera clara. Y permítame usar una ironía que acostumbramos aquí en Colombia. Tome usted el Cuarto Concilio de Letrán con sus regulaciones, compárela con Fratelli Tutti y cualquier parecido es una simple coincidencia. Esa es la ironía que usamos aquí en Colombia, para destacar que por supuesto no es ninguna coincidencia, sino que es el cumplimiento profético de que lo que ocurrió en la medianoche del mundo está ya, como dijo Pablo, desarrollándose. No está en el futuro. Ya lo tenemos de una manera muy adelantada. Vamos hacia la repetición de esos tiempos. Pero gracias a Dios, habrá un pueblo que vencerá, así como lo hubo en todas las épocas. Estudiaremos en el próximo capítulo la historia de un pueblo extraordinario. Es uno de los capítulos que a un servidor más conmueve y más inspira. No pierda ese capítulo, por favor, el próximo. La historia se repetirá. Y ya expresé, como dijo el apóstol, no es que se repetirá, sino que ya se está repitiendo. Pero en medio de esas tinieblas espirituales, podemos nosotros tener la seguridad de estar libres del temor, porque si habitas al abrigo del Altísimo, morarás bajo la sombra del Omnipotente. Y por cuanto, nos dice el Salmo, por cuanto has hecho de Jehová tu esperanza y al Altísimo por tu habitación, por cuanto has puesto en Él tu voluntad, entonces Él da promesa. Y no importa si somos librados del fuego como los 3 hebreos, o si tenemos que pasar la suerte de Juan Jos, a quien las llamas lo exterminaron. Sin embargo, habremos cruzado con el espíritu libre y sirviendo a Dios por los abismos hondos de maldad, en un tiempo cuando más que nunca las tinieblas empiezan a cubrir la tierra
pero la promesa es: sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y al ser fieles, la promesa es: en la casa de Jehová morarás por largos días. Amén. Oremos. Nuestro Dios, nos asombra el ver el desarrollo del misterio de iniquidad. Pero ayúdanos para que nos asombre y de manera positiva el desarrollo del misterio de la piedad, que es superior a este otro misterio, y que ese misterio de la piedad pueda desarrollarse en nuestro corazón, en medio de un mundo malo y perverso, como tu palabra dice, en el cual tú nos has llamado para que resplandezcamos como luminares. Ayúdanos, acompáñanos. Gracias por tus promesas y asístenos según tus misericordias. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. La próxima semana nos veremos nuevamente en el estudio fascinante de ese capítulo Fieles portaantorchas. El Señor bendiga a cada uno. Amén.